Buenas, la idea de este video es que repasemos algunos conceptos básicos, mínimos, sobre el uso de Google Docs para elaborar algún trabajo práctico o lo que sea que se quiera escribir aquí en esta herramienta de Google conocida como procesador de textos. Muy similar al Microsoft Word, pero bueno, tenemos la versión online de Google y en este caso, si bien hay la mayoría de los iconos son idénticos, las opciones muchas veces están en los mismos lugares entre uno y otro programa, también tienen sus pequeñas diferencias. Entonces, bueno, en este caso yo voy a hablar de Google Docs para escribir un texto y poder modificar su formato de acuerdo a lo que nosotros necesitemos o querramos. Entonces, en principio, el documento tiene un nombre vacío. Acá donde dice documento sin título, nosotros hacemos clic aquí y podemos ponerle el título que querramos. Título que querramos. Y haciendo clic en cualquier otra parte de la pantalla, ya queda grabado ese nombre. Ese es el nombre de nuestro archivo. Nuestro archivo se graba automáticamente. A diferencia del Microsoft Word, en donde nosotros tenemos que guardar con un botón en nuestro archivo en la PC. Aquí esto se guarda en el Google Drive y en cualquier momento podemos recuperarlo siempre y cuando tengamos conexión a internet. Entonces el archivo se graba todo el tiempo. De hecho, fíjense acá, aquí dice la última modificación se realizó hace 3 minutos. Yo escribo algo y fíjense que aquí aparece un icono que dice guardando y ahora dice guardado en Drive. De manera que, perdón, me trabé un poco. De manera que si yo cierro acá el navegador o se me corta internet o qué sé yo, en cualquier momento puedo recuperar mi archivo. Bueno. Aclarado eso, de todos modos, ojo, nosotros tenemos la posibilidad de descargar esto a nuestra máquina si así lo quisiéramos. Vamos a archivo y acá ponemos descargar como Microsoft Word y esto nos va a generar un archivo con el nombre que le pusimos, título que querramos, el nombre que le pusimos allí arriba, .docx y nos va a preguntar en dónde lo queremos guardar en nuestra máquina. También lo podemos guardar como un PDF, tenemos distintos formatos. También tenemos la opción de enviar nuestro archivo por correo electrónico como si fuera un archivo adjunto. Hacemos clic aquí. Esta es una opción muy útil cuando le queremos enviar el trabajo a otra persona. Escribimos acá el correo electrónico de la persona que nosotros querramos. Le escribimos aquí el título, que por defecto o default nos puso el título que le habíamos puesto al archivo, pero podemos cambiar. Y acá podemos escribir un mensaje. Te envío el doc tal como acordamos, por poner un ejemplo, ¿ok? Y entonces acá le decimos que lo mande como PDF o que lo mande como algún otro formato. Lo más común es enviarlo como Word o PDF, pero hay otros formatos. Esto no lo tildamos, o sea, si lo tildamos no lo adjunta como un archivo, sino como que lo incluye dentro del cuerpo del mail. En general no es algo que queramos hacer, preferimos mandarlo como archivo adjunto para que la persona que recibe el correo pueda descargar ese archivo en su máquina. ¿Ok? Y si tildamos acá enviarme una copia, además de enviárselo a la persona que pongamos acá el correo, me lo va a mandar a la cuenta de la cual yo estoy logueado en el Google Drive. Bueno, aclarado eso, me voy a ir tildando acá las cosas que ya expliqué. Para después no olvidarme de nada, de todo lo que me anoté. Enviar archivo como adjunto, ya está listo. Bien. Otro tema, el tamaño de la hoja nos aparece ya prefijado, pero si nosotros quisiéramos cambiarlo o ver cuál es el tamaño de hoja predefinido, vamos a archivo, configuración de página, y aquí podemos ver primero que la orientación está en modo vertical, la podríamos poner como horizontal si quisiéramos. Pongo horizontal y pongo aceptar y fíjense que ahora el tamaño de la hoja pasó a tamaño horizontal o apaisado también se suele llamar, en donde es más el ancho que el alto. Pero además de eso, vuelvo acá, archivo, configuración de página, voy a volver a poner vertical. El tamaño del papel tiene incidencia sobre todo a la hora de imprimir el documento. Va a depender del tamaño de hoja que nosotros tengamos en la impresora. Lo más común acá es usar el tamaño A4, que es el que por default me apareció, pero yo podría imprimirlo en tamaño carta, que es un poquito más chico, o en tamaño legal, también llamado tamaño oficio, y cualquier otro de los tamaños que hay acá. Lo cambiamos simplemente. Y también otra cosa importante es el tamaño de los márgenes, que es ese espacio en blanco que me va a dejar a los costados y arriba y abajo de mi hoja como
como margen, ¿no? Como espacio en blanco, para que el texto no llegue ni empiece en los bordes, sino que haya un pequeño espaciado. Acá está fijado en 2,54 centímetros, podríamos cambiarlo, ponerle 3 arriba y abajo, y izquierdo y derecho lo dejamos en 2, supongamos, ¿no? Le voy a dar a aceptar. Y ahora el espacio que hay acá, fíjense que el espacio superior, que le dejamos en 3, es más grande, se puede ver fácilmente en la imagen, es más grande que el espacio aquí desde la izquierda hasta donde empieza el texto, que era de 2 centímetros. Bueno, entonces ya sabemos cómo cambiar los márgenes, cómo cambiar el tamaño de la hoja y cómo cambiar el formato de la hoja en el sentido de vertical u horizontal. Bien, ahora, tamaño de hoja ya está. Bien, lo tacho. Bien. Ahora, vamos con lo más básico de lo básico, ¿no? Yo escribo un texto acá, escribo un texto aquí. ¿Y qué puedo hacer con este texto? Bueno, puedo hacer un montón de cosas. En principio, aplicarle lo que se llama una fuente o tipografía. Es el estilo de la letra, el formato que va a tener. ¿Qué significa esto? Veámoslo con un ejemplo. Por default, o sea, por defecto, uno arranca escribiendo el documento en una letra que se llama Arial, ¿ok? Acá la podemos ver que está como seleccionada. La fuente es Arial. Ahora, si yo selecciono este texto y vengo acá, despliego este menú y elijo otra de todas las que me aparecen, por ejemplo, elijo Pacífico, por ejemplo, por seleccionar una, fíjense que ahora el texto se cambió y ahora acá dice Pacífico. Podríamos entonces escribir nuestro texto siguiendo esta fuente o tener más de un párrafo, otro párrafo con otra letra, ¿no? Entonces, yo selecciono, acá escribí párrafo, me aparece el autocorrector, por si cuando uno escribe con un error gramatical o ortográfico, selecciono este otro texto y acá les voy a decir que en vez de Pacífico quiero Verdana, ¿ok? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que podemos tener dentro de nuestro propio documento distintas tipografías para utilizar. Y del mismo modo que cambiamos la fuente o tipografía, yo les voy a decir indistintamente, así como tenemos distintas fuentes dentro de nuestro documento, también podemos cambiarle el tamaño a esa fuente. Entonces selecciono el primer texto aquí y fíjense que acá me aparece un 11 con un menos y un más. Por supuesto que con el más incremento y con el menos decremento ese tamaño, ¿ok? Entonces podría tener este texto en una fuente Pacífico tamaño 16 y este otro que selecciono en fuente Verdana y en tamaño 12, por ejemplo. Ahora, otra cosa que puedo hacer es a un texto o una palabra en particular, la selecciono y le puedo aplicar el formato de negrita, como se llama acá, negrita, esta B como remarcada. ¿Ven? ¿Ven cómo cambió? También se le puede aplicar a esta otra, ¿eh? Esto, independientemente de la fuente seleccionada, las propiedades estas se pueden utilizar indistintamente. También puedo poner esto en cursiva o itálica, también se le suele llamar. Entonces, fíjense que queda como un poquito inclinadita. Y también puedo, a una palabra o a todo un texto, subrayarlo. ¿Ok? Fíjense que me aparece subrayado. Hay otras cosas como cambiar por omisión. El texto es de color negro, pero yo podría ponerlo en otro color, rojo. ¿Ven? Con este icono de aquí lo cambiamos. Y otras cuestiones que tienen que ver con la alineación. Tipo de fuente, tamaño ya vimos, negrita, cursiva y subrayado. Veamos el tema de alineación. ¿Qué es la alineación? Bueno, naturalmente el texto nosotros siempre lo escribimos de izquierda a derecha, entonces por omisión este programa el texto lo alinea hacia la izquierda. Ahora, nosotros tal vez para un título o por alguna condición que necesitemos, queremos alinearlo tal vez al centro. Supongamos, yo selecciono esto y aquí con estos 4 iconos que son para alinear, fíjense, alinear al centro, yo hago clic ahí y el texto se centró en el medio de la hoja, ¿verdad? Ahora, voy a escribir otro texto, otro texto, que ¿por qué quedó subrayado? Porque como lo hice a continuación de este, me toma las propiedades del texto adyacente, el que está contiguo. Pero yo puedo agarrar y decirle, esto no lo quiero subrayado, tampoco lo quiero en Verdana, sino que lo quiero en Comic Sans, que es otra tipografía, y además lo selecciono y le digo que lo quiero, en vez de alineado a la izquierda, tampoco lo quiero centrado, sino que lo quiero alineado a la derecha. Por algún motivo en particular lo quiero alineado a la derecha. Bien.
Otro tema. Muchas veces nosotros necesitamos enumerar en nuestro trabajo, en nuestro texto que estamos escribiendo, queremos enumerar una lista de cosas. Entonces, ven, como yo estoy escribiendo a continuación de este texto, respeta las propiedades de ese último texto. Pero yo ahora lo voy a alinear a la izquierda. Voy a poner una lista de cosas. Pero esa lista quiero que sea numerada. Voy a escribir, para que quede bien claro, voy a poner lista numerada de cosas, 2 puntos. Bien, lo que quiero ahora es justamente enumerar una serie de cosas, podrían ser cualquier cosa que nosotros estemos escribiendo. Entonces voy a seleccionar este icono de acá que dice lista numerada. Le voy a hacer clic ahí y fíjense que automáticamente me agregó un número, el 1, arranca por el 1. Entonces pongo una cosa, aprieto Enter y me agregó el siguiente número automáticamente. Pongo otra cosa, vuelvo a apretar Enter, una tercera cosa y así sucesivamente. Cada vez que yo aprieto Enter, si yo quisiera cortar esta lista, o sea, supongamos que mi lista tenía solamente 3 elementos y no quiero un cuarto, o bien vuelvo a apretar en este botón y entonces la opción de lista numerada desaparece en ese renglón en el que estoy parado, o aprieto simplemente Enter y ahí corta la lista y vuelve la sangría o el margen, que es ese pequeño espacio que dejó hacia la izquierda. Esa sangría se anula y volvemos a escribir pegados a la izquierda como aparece acá en el icono. Ahora, eso es una lista numerada, se llama numerada porque justamente tiene números. Podría ser de letras si quisiéramos, si yo la selecciono toda y vengo acá y elijo la opción de que en vez de que arranque con número, arranque con letras, como esta opción de aquí abajo, fíjense que me lo cambió a B, C. Lo interesante de estas listas, además de que las enumera sola, es que si yo quiero insertar un elemento en medio de la lista, me actualiza el índice de esta lista, me lo actualiza automáticamente. Es decir, si yo entre A y B quisiera meter una opción más, porque me lo olvidé, supongamos, aprieto Enter luego de la opción A y fíjense que la que era B ahora pasó a ser C y la que era C pasó a ser D. O sea, automáticamente la ordena en función de los Enters que yo le doy. Y ahí puedo escribir una cosa, si quisiera volver a escribir otra cosa, vuelvo a hacer otra cosa, y así sucesivamente. Si quiero borrar, si yo quiero borrar, por ejemplo, la opción E, con el botón de retroceso o backspace, si lo tienen en inglés en teclado, deshago, voy para atrás, y fíjense que ahora quedó nuevamente en orden. Incluso si yo quisiera seleccionar todo esto, vuelvo acá y le digo, quiero que sea números, me lo cambia automáticamente. ¿Ok? Y acá yo puedo escribir todo lo que quiera y voy agregando opciones en mi lista. Bien, ahora, les decía, esto es una lista numerada porque tiene un cierto orden, ya sea por números o sea por letras. Ahora, a veces nosotros queremos indicar o listar una serie de cosas que no tengan una numeración en particular. Entonces, voy a poner ahora, a modo de ejemplo, una lista no ordenada, se llama, o de viñetas. ¿Qué son las viñetas? Son esos tildes que se suelen poner a la hora de elaborar una lista que no es numerada y que consta de la siguiente manera. ¿Ven? Al lado de la lista numerada está la lista con viñetas. Yo hago clic ahí y fíjense que me agregó lo que se llama bullet o viñeta, en castellano sería. Un elemento, aprieto Enter, otro elemento y así sucesivamente, ¿no? Me va agregando elementos con ese puntito. Que si yo quisiera, en vez de un puntito redondo como apareció ahí por omisión, por default, podría elegir alguno de los otros que aparecen acá, por ejemplo este, en donde, bueno, simplemente le cambia el icono, el simbolito. Bien, eso respecto a listas. A veces queremos tener una lista ordenada, con números, a veces con letras, y a veces simplemente queremos poner viñetas y nada más que eso. Ya hablamos de alineación. Hablemos de espaciado. A veces escribimos un párrafo, un texto. Tres elementos principales son el copiar, cortar y pegar, que usamos todo el tiempo. Yo voy a seleccionar este texto, voy a venir acá a editar y voy a poner copiar. O puedo apretar Control C, que es el shortcut o acceso rápido a esa función.
control C o aprieto copiar. ¿Qué significa copiar? Que almacené eso que tengo seleccionado, lo tengo que haber seleccionado primero, quedó grabado en memoria. Entonces yo ahora, donde ponga mi cursor, ¿no? Que es esa rayita que titila, donde yo la ponga, si yo ahora pongo editar, pegar, eso que está grabado en memoria lo va a poner en el lugar en donde tengo mi cursor. Fíjense que pongo pegar. Bueno, acá me dice si quiero usar me agregó esto. Bueno, no le den bola. Me está instalando algo por ti, no sé. Con control B corta o voy a editar y voy a pegar. Y fíjense que me pegó el texto que yo había grabado en memoria. Si yo vuelvo a apretar control B corta repetidas veces, me lo va a ir pegando repetidas veces. Y entonces, para los fines de lo que quiero explicar ahora, que tiene que ver con el espaciado entre líneas de un texto, bien, me voy a quedar con esto, ¿no? Yo acá tengo un montón de palabras, no importa el significado en este caso. Fíjense que entre un renglón y otro hay un espacio, ¿verdad? Se ve ahí claramente un espacio en blanco. Ahora, ese espacio yo por algún motivo en particular, quiero que sea mayor o quiero que sea menor. Bien, ¿qué hago entonces? Bueno, selecciono mi párrafo, todo mi texto, y vengo aquí a la opción de espaciado o interlineado, como le dicen acá. Aprieto ahí y fíjense que me aparece con un tilde que el interlineado es de 1,15 unidades. Yo podría decirle que sea de 1,5, sencillo o doble. Para entender qué es esto, vamos a simplemente hacer clic en alguna de estas opciones para ver cómo cambia el texto en pantalla. Supongamos que de 1,15 lo quiero poner en 1,5 y fíjense, espero lo hayan notado, si no pueden ir para atrás en el video, que el espacio entre un renglón y otro se aumentó. ¿Ok? Incluso podría ponerlo doble y quedó todavía más separado. Esto es para algunos casos en los que queremos destacar un texto por otro, entonces lo separamos como para que sea visiblemente destacado, digamos. Entonces, eso respecto a lo que es el espaciado. ¿Qué nos queda? Así como copiamos y pegamos, también podríamos cortar. ¿Por qué? Supongamos que yo acá tengo, en este renglón, puse un texto en particular, ¿no? Y me doy cuenta de que me equivoqué, que esto que puse acá, en realidad lo tenía que poner al inicio de mi párrafo, por dar un ejemplo. Entonces vengo a editar, y en vez de poner copiar, voy a poner cortar. La diferencia entre copiar y cortar es que cortar lo va a quitar, además de ponerlo en memoria, lo va a quitar de mi documento. Lo va a quitar, fíjense, y ahora, cuando yo ponga pegar, de la misma manera que puse pegar cuando copié un texto, lo va a insertar en el lugar en donde ponga mi cursor. Yo voy a poner acá el cursor al principio del párrafo, voy a ir a editar, voy a ir a pegar, o puedo apretar control B corta, y fíjense que es aquello que antes corté, es decir, lo saqué, lo guardé en memoria, ahora lo pegué aquí adelante. Eso es algo que usamos todo el tiempo, el cortar, pegar y copiar, es de las cosas más, de los mejores inventos, podría decir, que tienen estas herramientas. Bien, ahora hay otra particularidad que es la de copiar formato, que se hace con este botón de acá, copiar formato. ¿Qué significa copiar formato? Y bueno, que si yo acá tengo este texto, que supongamos que lo tenía en negrita y lo tenía subrayado, y yo quisiera que toda esta lista apareciera también en negrita y subrayado, yo podría seleccionar esta lista y venir y poner negrita y subrayado, ¿verdad? Y ahí apliqué las mismas propiedades que subrayado. Apliqué las mismas propiedades que a este texto. Pero por ahí le apliqué muchas propiedades a ese texto y no tengo ganas de replicarlas una a una en otro pedazo de mi documento, o por ahí lo tengo que hacer en muchas partes de mi documento. Lo que puedo hacer es, me paro en el texto o lo selecciono o pongo el cursor en medio de ese texto con ciertas propiedades, en este caso negrita y subrayado, aprieto el botón este que es como un rodillo que dice copiar formato y fíjense que ahora quedó ese botón como apretadito, el cursor cambió y lo que hace es que lo que yo seleccione ahora, que tengo el cursor con ese rodillo, texto que yo seleccione es texto al que se le va a aplicar el formato del momento en el que apreté el botón. ¿Okay? Entonces, si yo ahora selecciono esto, cuando suelte el botón de mi mouse, va a aplicarle el mismo formato que tenía el texto de abajo, que es es el momento en el que yo apreté el botón. Fíjense, voy a soltar ahora el mouse y fíjense que pasó dos cosas.
Tres cosas, perdón. Lo puso en negrita, lo subrayó y además le aplicó esto del espaciado, que en este caso era doble, ¿se acuerdan? En este párrafo el espaciado era doble, entonces por eso cuando yo se lo apliqué acá, me agregó el espaciado doble con la siguiente línea. Cosa que yo, si quiero ahora, podría seleccionar y le digo, no quiero espaciado doble, quiero espaciado de 1.15 y listo. O sea, yo le copié el formato, pero después ese formato, naturalmente, lo puedo cambiar por el que necesite. Bien, y la última cosa, por supuesto que hay un montón de otras opciones más, pero esto es como un tutorial de las cosas básicas, hay un montón de herramientas acá para hacer un montón de cosas muy interesantes, pero bueno, acá estamos iniciando. Lo que quería es algo muy común, realizar una opción muy común que necesitamos en los trabajos prácticos, que suele ser incrustar o insertar alguna imagen que tenemos en nuestra máquina o que obtuvimos de internet. Es muy común, de hecho es hasta recomendable que en un texto, en un trabajo, incluyamos imágenes, le da cierto dinamismo y colabora con un diseño atractivo a la vista. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos acá a insertar, el menú insertar, primero que me posiciono en donde quiero incrustar la imagen, ¿no? Me posiciono aquí abajo, en este caso, pongo insertar, y entre todas las opciones que aquí aparecen, que los invito a que las prueben, hay una que dice imagen y dice subir desde la computadora, ¿ok? Incluso podríamos tomar una foto de la cámara, buscar en internet, pero bueno, yo tengo una foto que ya previamente bajé y la tengo en el escritorio de mi máquina, voy a poner subir desde la computadora, voy a venir acá, le voy a decir escritorio, voy a ubicar la imagen, la voy a seleccionar, y ahora que ya la seleccioné, pongo abrir. Y fíjense que me metió acá la imagen que tenía en mi computadora. Me la metió acá en el documento. Ahora, si yo le hago clic a esta imagen, y con esto voy a terminar, si yo le hago clic, fíjense que me aparecen unos puntos, tanto en los extremos como en la mitad de la imagen, con los cuales yo puedo ajustar el tamaño de la imagen, ¿ok? Es recomendable hacer clic en los puntitos de los extremos, porque al hacer clic y arrastrar el mouse sin soltar el botón, la imagen se puede ajustar en su tamaño de manera proporcional, sin deformarse, ¿ok? Ahora vamos a ver por qué digo esto. Supongamos que yo la quiero más chico, arrastro sin soltar el botón, y cuando lo suelto, adquirió la nueva dimensión la imagen. Si me arrepiento, puedo ir para atrás y puedo agrandarla un poco más, hasta el tamaño que yo quiera, ¿ok? ¿Por qué le decía esto de hacerlo desde los extremos? Cualquiera de los extremos nos permite hacerlo de manera proporcional. ¿Por qué? Porque si yo en vez de elegir el botoncito este de los extremos, elijo este botón, fíjense lo que pasa. Yo arrastro así, ¿y qué pasó? La imagen se deformó, se estiró, pero no proporcionalmente, sino que se deformó. ¿Ven? Yo vengo acá, y ahora, por más que yo estiro desde los extremos, ya perdió las propiedades, ¿ok? ¿Qué puedo hacer acá si me equivoqué? Tengo estas dos flechitas para deshacer o para rehacer cada una de las acciones que yo hago en mi documento. Voy a deshacer haciendo clic, voy a deshacer un paso, haciendo clic deshago otro paso, haciendo clic deshago otro paso hasta llegar a la instancia en la que quiero mantenerme, ¿ok? Si digo, uy, me pasé, puedo ir hacia adelante, puedo rehacer esa acción y ahí vuelvo acá, ¿ok? Entonces, si me mandé una macana y estiré algo y lo modifiqué desproporcionadamente, puedo ir hacia atrás y no pasa nada. Y eso ocurre con todo. Si a esto yo le pongo un formato de color y digo, ah, no, me equivoqué, en vez de seleccionarlo y volverlo a ponerlo en negro, vengo acá al botón de deshacer y deshago esa última acción. Y todo esto, cada acción que yo hago queda grabada en el Drive, o sea que no tengo que preocuparme porque se pierdan los cambios realizados y todo eso. Bueno, hasta acá llegamos con esta primera clase introductoria. Vimos unas cuantas cosas, pero hay muchísimas cosas más. Los invito a probar sin miedo, tocar las opciones, investigar. Algunas son muy intuitivas y otras hay que apretar para ver qué ocurre. Así que, bueno, espero que les sirva y nos vemos en otro video.